Dios les bendiga. El libro de Apocalipsis, al igual que el libro de Daniel, son libros llenos de símbolos, profecías y misterios que en muchas ocasiones no alcanzamos a entender y que nos dejan muchos interrogantes. Así que voy a tratar uno de los mayores misterios del Apocalipsis, el Anticristo. ¿Quién es? ¿Qué hará? ¿De dónde vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuáles serán algunas de sus características? Y estoy seguro que al final usted se va a sorprender de algunas de las características de este personaje. Así que te invito para que te quedes hasta el final del video. Y si este video te es de bendición, la mejor forma de agradecérnoslo es dándonos un buen like, dejándonos un comentario y suscribiéndote a nuestro canal. Centro Integral para la Familia. Juntos reconstruimos tus sueños. La primera vez que encontramos la palabra anticristo en la Biblia es en el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Allí el apóstol nos dice que una de las señales de los últimos tiempos es el surgimiento de anticristos, es decir, de personas que niegan al Padre y al Hijo. En el versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si tomamos como referencia esto que nos dice el apóstol Juan, entonces debemos entender que el anticristo al que se refiere el capítulo 13 de Apocalipsis, que de hecho la palabra anticristo no la encontramos en el Apocalipsis, hace referencia a un personaje que se opondrá al Señor Jesucristo. Anticristo puede significar en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Si fusionamos los dos conceptos, sería uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. Ahora, existen muchas teorías con respecto al tiempo de las profecías del Apocalipsis. Para muchos, estas profecías eran para el tiempo de Juan o de los años siguientes al tiempo de Juan. Los que así lo creen dicen que ya se cumplieron, pero el Apocalipsis fue escrito para los tiempos de Juan, sí, pero también para los últimos tiempos, que son los que hoy estamos viviendo. Y le voy a dar un texto que lo confirma. Apocalipsis capítulo 1, verso 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Nota usted que este versículo divide el contenido en tres tiempos, que son lo que has visto, tiempo pasado, las cosas que son, que se encuentran en el capítulo 2 y 3 y hacen referencia al presente histórico o al presente de ese momento, y las que van a suceder después de estas? Para entender bien este final del versículo 19 es necesario ir a Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, porque es allí donde comienza la tercera sección de Apocalipsis, que tiene que ver con las cosas que han de suceder después de estas, es decir, a los juicios que siguen a continuación en el día de Jehová y de la ira del Cordero, el periodo de la gran tribulación. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Encontramos allí el surgimiento de dos bestias. ¿Quiénes son estas bestias? Veamos lo que nos dice el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la primera bestia que aparece en este capítulo 13 y que representa al anticristo. Así que vamos a detallarla un poco. El apóstol ve a la bestia saliendo del mar. Esto es muy significativo porque el mar y las aguas tienen un significado profético. Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos y naciones que históricamente se han opuesto al Señor, lugares de pecado y maldad. Entonces podríamos decir que el surgimiento de la primera bestia o del anticristo se dará en un lugar de alta densidad poblacional
y un gran candidato para que esto suceda es el continente europeo. Ahora, vayamos a Daniel capítulo 7, porque el profeta Daniel también profetiza sobre esta bestia. Dice el texto que Daniel miraba en su visión de noche y vio salir del mar 4 bestias, distintas la una de la otra. Estas bestias no salieron al mismo tiempo, sino una después de la otra, simbolizando a personas, y estas a su vez reinos. La primera bestia que vio Daniel era como un león y simbolizaba la monarquía caldea en todo su apogeo, con el rey Nabucodonosor a la cabeza. La segunda bestia era semejante a un oso y simboliza a la monarquía medo-persa. La tercera bestia era semejante a un leopardo y simboliza a la monarquía griega bajo el mando de Alejandro Magno. Pero esta bestia tenía 4 cabezas, las cuales representan los 4 generales del ejército de Alejandro Magno, quienes al morir Alejandro se repartieron todo el territorio conquistado, que por cierto no era poco. La cuarta bestia era más cruel y terrible que las 3 primeras. Dice Daniel que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia simboliza el imperio romano. La descripción que hace Daniel de esta bestia es muy diciente, ya que a través de los tiempos la crueldad con la que el imperio romano trataba a sus enemigos ha quedado escrita en todas las páginas de la historia. Mientras los otros 3 imperios capturaban y conservaban a sus enemigos con vida para que les sirvieran, el imperio romano los destruía por completo. Pero lo más importante de esta cuarta bestia, y que es lo que más nos interesa, es que tenía 10 cuernos. Porque estos 10 cuernos representan los 10 reyes o naciones de las que habla Daniel en el capítulo 2, cuando habla de la estatua de oro, y más específicamente del reino que está formado por barro cocido y hierro, que es el cuarto reino, y que es un reino dividido en parte fuerte y en parte débil. Un reino que hará pactos con alianzas humanas. Escuche lo que dice Daniel capítulo 2, verso 42 al verso 44. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estos 10 reyes representan el nuevo imperio romano, y son 10 reinos que políticamente, escuche bien, tendrán su centro en Roma. La Biblia menciona específicamente el lugar que sería la sede y el centro del poder del anticristo. Apocalipsis capítulo 17, dice el apóstol Juan, describe a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El propio Juan explica el significado de estas 7 cabezas. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esta es una referencia inequívoca a la ciudad de Roma, conocida también como la ciudad de las 7 colinas. Entonces, la bestia de Apocalipsis capítulo 13 verso 1 está representada por la coalición de 10 reyes o reinos que se unirán para gobernar el mundo entero. ¿Quiénes serán estas 10 naciones? Aún no lo sabemos,
todavía no se han dado a conocer, pero muy pronto lo harán, y representan al imperio romano que fue destruido, pero que revivirá. Apocalipsis capítulo 13 versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, de los 10 cuernos saldrá un cuerno pequeño, que será el que dirija a la bestia, o a los 10 cuernos, o reyes o naciones, porque las 10 naciones representan el poder que la bestia tendrá, pero esta bestia será dirigida por el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando este personaje aparezca, destruirá 3 cuernos de los 10. El anticristo será un gobernante político, pero también será un gobernante global, no solo un gobernante local o regional. Todas las naciones y todo reino de la tierra, escuche bien, entregarán su poder y su dominio al anticristo. Este personaje actuará durante 3 años y medio. Ahora, ¿cuándo aparecerá? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Escuche, parece que este caballo blanco y su jinete fuera Jesucristo. Pero mucho cuidado, porque el anticristo es un imitador que tratará de imitar a Jesús en todo, tanto que se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Las apariencias engañan. Ciertamente Jesucristo tiene corona de rey, es vencedor y monta un caballo blanco. Pero el color blanco aquí en este pasaje solamente es la cobertura, escúcheme bien, de una paz fingida, que representa el pacto que el anticristo hará con el pueblo judío, profetizado en Daniel capítulo 9 versículo 27. Pacto que el anticristo quebrantará a la mitad de la última semana, los últimos 3 años y medio. Este caballo aparece, escuche bien, al principio de la gran tribulación. Jesucristo aparecerá al final de la gran tribulación. Escuche lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, la Biblia es muy clara al mostrarnos cuándo vendrá el verdadero Hijo de Dios. Vayámonos a Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 en adelante. Escucha lo que dice la Biblia. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de la segunda venida de Jesús, primero viene el anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice el apóstol Pablo que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿cuáles serán algunas de sus características y qué hará? Este será un personaje cuyo advenimiento será por obra y poder de Satanás. Y el dragón, Satanás, le dará su poder. Gobernará durante 3 años y medio. Hablará grandes blasfemias contra Dios. Dice Apocalipsis 6 que salió venciendo y para vencer. Por lo tanto, hará guerra contra los hijos de Dios y los vencerá. Gobernará todas las naciones de la tierra y recibirá adoración por todos los hombres cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Acabará con el sistema monetario e implantará un sistema de marcas y buscará marcar a todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 y verso 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y escucha una característica más del anticristo. La encontramos en Daniel capítulo 11 verso 37. Allí dice la escritura: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y te voy a explicar. Del Dios de sus padres no hará caso. Significa que el anticristo saldrá del pueblo judío, ya que el Dios al cual se refiere el texto es el Dios santo de Israel. Ni del amor de las mujeres. En este punto hay distintos conceptos a qué se refiere con el amor de las mujeres, y te voy a dar 2 de ellos. Primero, puede referirse al mismo Señor Jesucristo, ya que las mujeres judías amaban ser la madre del Mesías prometido, y muchas, si no todas, se preparaban para ser el medio por el cual el Mesías vendría a este mundo. En este caso, el anticristo no haría caso del Padre Eterno y tampoco de su Hijo Jesucristo. Segundo, puede referirse también a que el anticristo rechazaría el amor sexual de las mujeres. Esto lo ubicaría como una persona que muy posiblemente saldrá de la comunidad LGBTQ. Si es así, no tendría tampoco por qué sorprendernos, ya que el mismo Señor Jesús nos dijo que el tiempo del fin sería como Sodoma y Gomorra. Y recuerden que en estas ciudades fueron destruidas con fuego, principalmente por el pecado de homosexualismo. Y hoy podemos ver cómo el homosexualismo se ha tomado el poder en todas las esferas de la sociedad. Que Dios les bendiga, amados hermanos. En un próximo video les estaré hablando más acerca de este personaje. Te hago una pregunta. ¿Pasará la iglesia de Jesucristo por la gran tribulación? Si deseas saberlo, no te pierdas nuestros próximos videos. Bendiciones.